Hola, nosotros somos Néstor de la Torre, Jessica Millares, Juan José Lara y Ángel Ongay, y hoy les vamos a hablar sobre la práctica 4, accionamiento de un motor con delta y estrella. El arranque estrella-delta es un método a tensión reducida diseñado para disminuir el pico de corriente inicial y acelerar el motor suavemente. El proceso ocurre en dos fases mediante el uso de contactores y un temporizador. Primero, el motor arranca en configuración estrella, recibiendo solo el 58% de la tensión de línea para lograr un arranque suave. Segundos después, el temporizador hace la transición a delta, aplicando el 100% del voltaje para que el motor opere a máxima potencia. El mayor reto técnico es automatizar esta transición de forma segura. Si la conexión estrella y delta se activan al mismo tiempo, se generará un cortocircuito destructivo. Entre los objetivos de la práctica se encuentran los siguientes: reducir el impacto eléctrico y mecánico, disminuir la corriente de arranque y lograr una aceleración suave de la carga aplicando el método de transición estrella-delta. Automatizar la transición. Implementar la lógica del arrancador utilizando un PLC para coordinar la conmutación de tres contactores y un temporizador. Garantizar la seguridad operativa. Programar rutinas en el PLC que prevengan cortocircuitos, asegurando que el contactor de estrella se desactive completamente antes de activar el de delta. Monitorear fallas del sistema. Integrar funciones de seguridad de categoría 1 y 2 para detectar disparos del guardamotor, discrepancias y tiempos de respuesta lentos en los contactores. Analizar el comportamiento eléctrico. Medir, registrar en Excel y analizar la corriente de arranque durante la transición utilizando un sensor, validando su calibración con un multímetro. Para implementar físicamente el arrancador estrella delta, utilizaremos el siguiente equipo. Primero, un motor de inducción trifásico de 6 terminales, indispensable para poder configurar ambos arreglos de bobinas. 3 contactores de potencia, uno para la alimentación principal, uno para el cierre en estrella y otro para la configuración en delta. Un guardamotor, que actuará como protección principal contra sobrecarga y cortocircuitos. Un controlador lógico programable, o PLC, que sustituirá a la lógica cableada tradicional para gestionar el temporizador y los interbloqueos de seguridad. Elementos de mando y señalización, que incluyen pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados para el arranque y paro, así como luces piloto para indicar el funcionamiento o posibles fallas. Por último, para la toma de datos emplearemos un sensor de corriente ACS712 y un multímetro, los cuales nos permitirán registrar y validar la reducción en los picos de corriente durante el arranque.
Esta es la práctica número 4, arranque estrella delta, y de un motor de 6 terminales. Este motor de 6 terminales, como pueden ver, ya le desconectamos todos los cableados internos y sacamos un cable por cada terminal para hacer la combinación estrella delta. Este es nuestro contactor principal, este es nuestro contactor delta y este es nuestro contactor estrella. Entonces, al momento del arranque, se enciende este junto con este, y después de 5 segundos, que es el tiempo que tenemos configurado, desactiva este contactor y activa este contactor. Obviamente, espera a que responda el contacto auxiliar de ese contactor para poder hacer el cambio, para evitar un cortocircuito. Vamos a proceder al encendido. Se enciende principal, pasan 5 segundos, cambia de contactor. No sé si se aprecia en el video, pero el sonido es distinto. Entonces vamos a pasar a la falla de categoría 1. La falla de categoría 1 es que durante el funcionamiento se tripee el borde motor. Si esto llega a suceder, enciende un parpadeo de 1 Hz. La falla de categoría 2 es la discrepancia de contactores. ¿Cómo podemos fingir que nuestro contactor se quedó pegado? Desconectando el cable de conexión auxiliar que viene de nuestro contactor estrella y encender. Esto provoca la falla de categoría 2, que provoca un parpadeo de 2 Hz. Gracias. Este es nuestro código de la práctica número 4, arranque estrella delta o arranque a tensión de velocidad. Tenemos 5 networks, el cual maneja todo nuestro programa. Cada network maneja una parte esencial de todas las funciones. La network número 1 se encarga de puramente el cambio de estrella a delta, conmutando los contactores. Network número 2 de la falla de categoría 1, falla de categoría 2, el manejo de estas propias fallas y cómo accionamos nuestro indicador. Tenemos en el cambio de estrella delta que KM1 es nuestro contactor de estrella, KM2 el contactor de delta y KM3 es nuestro contactor principal, el que está justamente después del guardamotor. Un negado de la falla general, un abierto del botón de stop, ya que es normalmente cerrado en nuestro circuito armado, con un botón de start. A presionar el botón de start, si no ha terminado de contar y no está activado el contactor de estrella, esta es la función de seguridad de prevenir un cortocircuito, se va a activar KM1. KM1 es nuestro contactor de estrella y al mismo tiempo que se activa KM1, se engrava nuestro sistema activándose KM3. KM3 lo que permite es que se engrave después de que KM1 se desactive. Y cuando ya se desactive KM1 y terminó el timer, entra KM2, haciendo el cambio de estrella a delta. Nuestra falla de categoría 1 es la falla del guardamotor durante el funcionamiento. Si en cualquier momento cualquiera de los 3 contactores está activado y se desactiva nuestro guardamotor a través de nuestro contactor auxiliar normalmente abierto del guardamotor, se va a activar la falla de categoría 1. En tanto, la falla de categoría 2 es tanto la falla de discrepancia como el tiempo de respuesta. Estas fallas son monitoreadas para los 3 contactores que estamos utilizando con un tiempo de 150 milisegundos. Si tarda en responder 150 milisegundos o se presenta una discrepancia por 150 milisegundos, se va a setear nuestra falla de categoría 2. En tanto al manejo de fallas, tenemos que la falla de categoría 1 y la falla de categoría 2, mientras que no se esté presionando el botón de stop, va a setear nuestra memoria global de falla. Cuando se presiona el botón de stop, lo que va a hacer es resetear todas nuestras memorias de falla. Y en tanto el indicador, tenemos que si está funcionando KM3, que es el contactor que debería estar funcionando todo el tiempo durante el funcionamiento y no está en falla, va a estar activado al 100% constantemente. En cambio, si la falla de categoría 1 se activa, lo que hará es a través de este bloque, este function block que tenemos, se le ingresa la frecuencia y sale en una salida, en este caso una memoria. En la falla de categoría 1 es un parpadeo de 1 Hz, en la falla de categoría 2 es de 2 Hz, provocando que si la falla de categoría 1 está activada, solamente una falla al mismo tiempo, y está la memoria global activa de falla,
Nuestro indicador va a parpadear a la frecuencia que nosotros le indiquemos a través de que falla está activa, dándonos la información del diagnóstico en el sistema. A continuación se presentan las gráficas de medición de la corriente en las tres diferentes fases del motor. Se pueden apreciar los picos de corriente al momento de accionar el motor y al momento de cambiar la configuración de estrella a delta. También puede apreciarse cómo la corriente nominal aumenta considerablemente una vez que se adopta la configuración en delta. ¿Cuándo se requiere utilizar un arrancador a tensión reducida? Se requiere implementar un arranque a tensión reducida cuando necesitamos cumplir dos objetivos principales: disminuir la corriente de arranque que demanda el motor de la red eléctrica y acelerar suavemente la carga conectada a su eje. Esto evita caídas de tensión en la instalación y previene daños mecánicos por golpes de torque. ¿Con qué tipo de motores es compatible este tipo de arranque? Específicamente, el método de estrella delta es compatible únicamente con motores de 6 terminales sin conexión interna de fábrica. Esto es indispensable, porque necesitamos tener acceso a las entradas y salidas de las tres bobinas, U, V y W, para poder reconectarlas físicamente mediante nuestros contactores. ¿Qué parámetro determina el momento en que se realiza la transición? El parámetro principal que rige a los arrancadores a tensión reducida es una temporización. En la práctica, utilizamos un temporizador configurado para actuar cuando el motor ha alcanzado aproximadamente el 70% de su velocidad nominal. ¿Qué tipo de transición se implementa? En este circuito básico implementamos una transición abierta. Esto significa que el circuito condiciona la activación del contactor delta a que el contactor estrella esté completamente desactivado. Durante un brevísimo instante, el motor queda desconectado de la fuente de poder antes de reconectarse en delta. ¿Qué consideraciones de seguridad se deben tener durante la transición? La consideración más crítica es el peligro de un cortocircuito trifásico. Como el ciclo de scan de un PLC dura en promedio solo 20 milisegundos, pero la velocidad de conmutación mecánica de los contactores tarda entre 150 y 300 milisegundos, es vital que el programa garantice que el contactor M2 y el contactor S nunca se activen al mismo tiempo. ¿Qué tan baja fue la corriente de arranque en porcentaje en comparación con el arranque a tensión nominal? Teóricamente, al conectar el motor en estrella, el voltaje de fase se reduce aproximadamente un 58% del voltaje de línea. Esto provoca que la corriente del arranque a rotor bloqueado caiga drásticamente, representando tan solo un 33% o un tercio de la corriente que consumiría en un arranque directo a voltaje puro. Durante el cambio de configuración estrella-delta, existe un breve tiempo muerto donde ningún contactor de configuración está activo. ¿Cómo programaste o consideraste este tiempo muerto en el PLC para evitar que el sistema arroje una falla de discrepancia falsa durante esos milisegundos? Para solucionar esto, aplicamos un monitoreo de tiempo de respuesta en el PLC. Al programar la rutina de categoría 2, se definió un tiempo de tolerancia de al menos 150 milisegundos que enmascara la evaluación de los contactos auxiliares. Solo si el contactor tarda más de ese tiempo muerto en responder, el PLC interpreta la discrepancia como un contactor lento o dañado y afloja la falla. Teóricamente, la corriente de línea en el arranque estrella debe ser un tercio de la corriente de arranque en conexión delta directa. ¿Tus mediciones experimentales con el sensor de corriente se acercaron a esta proporción exacta? Si hubo variaciones, ¿a qué factores físicos o del instrumento de medición se les atribuye? Bueno, nuestras mediciones registraron variaciones respecto al 33% exacto. Esto se atribuye principalmente a limitaciones del sensor, aunque se utilizó una frecuencia de muestreo mayor a 240 Hz. El ruido magnético inherente al sensor de efecto Hall afecta a la lectura del valor RMS. Además, factores físicos como la inercia de la carga y ligeras caídas de tensión en la red durante los milisegundos de arranque desvían el comportamiento experimental del modelo ideal. El tiempo de transición de esta práctica se fijó en aproximadamente 2 segundos. En la industria,
¿Qué comportamiento mecánico del motor o de la carga acoplada te indicaría que debes aumentar o disminuir este tiempo de temporización antes de meter el contactor delta? En un entorno industrial, el tiempo depende de la carga. Si notamos que al entrar el contactor delta se produce un pico de corriente casi igual de violento que en un arranque directo, o escuchamos un golpe mecánico fuerte, significa que el motor no alcanzó el 70% de su velocidad nominal y debemos aumentar el tiempo. Por el contrario, si observamos que el motor deja de acelerar y se estanca en una velocidad baja antes del cambio, debemos disminuir el tiempo, ya que la carga es muy pesada para el bajo torque de la conexión estrella. De las conclusiones de la práctica se pueden extraer lo siguiente. Reducción efectiva de picos. Se comprobó que iniciar el motor en conexión estrella, aplicando aproximadamente el 58% de la tensión en línea, disminuye drásticamente la corriente demandada, permitiendo una aceleración suave sin afectar la red eléctrica. Gestión crítica de la transición. Se identificó un riesgo de cortocircuito durante el cambio de estrella delta, dado que el ciclo scan del PLC es mucho más rápido, 20 milisegundos, que el tiempo físico de conmutación de los contactores, que es de 150 a 300 milisegundos, se volvió obligatorio programar candados de software para asegurar que nunca se activen simultáneamente. Seguridad avanzada con PLC. La lógica programable permitió implementar rutinas de diagnóstico robustas, categoría 1 y 2, como el monitoreo constante de los contactos auxiliares para detectar discrepancias, lentitud en los contactos o el disparo del guardamotor. Validación teórico-práctica. La medición física y el registro de datos demostraron el comportamiento real de las corrientes durante la transición, confirmando la efectividad del diagrama de fuerza que fue previamente validado mediante simulación.